Estamos viendo, hermanos, señales de la angustia cuando es pecaminosa. Y hoy voy a tocar dos temas, y es el desvío de nuestros deberes y el descuido de nuestra vida. ¿Cuántos asuntos en nuestra vida pueden producirnos angustia? Muchos, hermanos. Si la palabra de Dios dice que nacimos para el sufrimiento, pues no importa cualquier cosa, aún usted debe reconocer que bendiciones que el Señor nos da pueden producirnos angustia. No en sí mismas, pero estamos en un mundo donde así funcionan las cosas. Por ejemplo, hermano, usted no tiene nada y se angustia porque no tiene. Ahora el Señor le provee. ¿Y sabe qué le produce la angustia? Lo que tiene. Dice la Biblia que eso es verdad. Dice la Biblia, para que usted aprenda a mirar la cosa como la Biblia, que entre el pobre y el rico, el pobre duerme más tranquilo. Usted dice, no, eso es mentira. Yo dormiría más a gusto si fuera rico. Pues créale a la Biblia, hermano, usted está hablando de lo que no tiene. Solo el que tiene sabe que lo que tiene no lo deja dormir. ¿Qué no nos produciría angustia en este mundo? Aunque también reconocemos, hermanos, eso sí es verdad, que las causas que promueven la angustia objetivamente pueden ser más graves en unos casos que en otros, objetivamente. Al final, el sentido de angustia es muy personal. Lo que le quiero mostrar es un equilibrio. La angustia nos puede venir de todo lugar, pero mire el equilibrio. Objetivamente, hermanos, sabemos que el motivo de angustia, lo que hace sufrir, objetivamente, es más grave en algunos casos que en otros. Pero aquí está el balance. El sentido personal de angustia, ese sí, hermanos, es individual. Esto significa, por ejemplo, hablando de la causa objetiva, que no es lo mismo perder un celular que perder la vida. ¿Reconoce que es objetivamente, que produciría más angustia? Objetivamente. Pero la pesadez y la frustración y el miedo que experimenta alguien que fue asaltado es una angustia real. Hay temores, angustias inherentes a este sufrimiento que cuando usted aconseje a otro, cuando se ministre a usted, no podemos levantarnos con soberbia menospreciando la manera como otros sufren de sus asuntos. Sí, yo sé, hermano, que si hay un hermano muy enfermo que va a morir y hay otro que le robaron el carro, pues usted no puede ser tan insensible de decirle, mire, ese otro hermano va a perder la vida y usted preocupándose por su carro. Objetivamente hay uno de los dos que tiene más por qué llorar. Pero hermanos, hay cierta angustia que es tan personal que no nos permite convertirnos en jueces. ¿Sabe por qué un niño puede llorar de angustia? Porque perdió su lápiz. Se dirá, su lápiz. Pero hermanos, el que sufre experimenta estas cosas. Cuando usted se ministre, debería preguntarse, ¿es para tanto? Pero aún así, si no es para tanto, igual está sufriendo, ¿no? Se le toca aprender a responder adecuadamente al sufrimiento. Uno de los remedios contra la angustia puede ser ver si en realidad el asunto que produce su angustia merece que nos demos al dolor de esta manera. Nosotros somos una raza tremenda, hermano. Nosotros sufrimos por adelantado. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Mañana tiene una entrevista. ¿Desde cuándo sufre usted? Desde ya. No, a usted no le ha pasado absolutamente nada. Nada le ha pasado. Pero usted ya está en angustia perpetua. No, que me van a leer un examen mañana. Usted ya entró en pánico. No le ha pasado nada, pero sufrimos por delante. Así que usted debería preguntarse, y a veces este es nuestro consejo como pastores, ¿por qué? No, que mañana, bueno, pues mañana se angustia, ¿está bien?
Cuando le digan que ya se va a morir, angústiese. Pero antes, bueno, tranquilo, en el Señor, espere. O sea, puede ser que mañana le dé una sorpresa y tenga motivos de angustia, pero ahorita no le han dado ninguna noticia. Tranquilo, ¿ya? Así que es una forma de ministrarse usted mismo. Usted debería decirse: ¿hago bien en angustiarme? ¿Tengo razón en angustiarme? Estas cosas de verdad deberían producir en mí una angustia grande. Pero al final, hermanos, sea un asunto grande o pequeño, todos debemos aprender a regular nuestros afectos cuando somos sometidos al dolor. Dios usa la aflicción como una herramienta de nuestra santificación, eso ya lo hemos dicho, por lo que situarnos como pacientes confiados en el Señor debe ser siempre la meta. Hemos señalado algunas características de cuando el dolor, que es natural, se vuelve pecaminoso. Hemos deseado señalar esto de forma negativa. ¿Con qué fin? No para quedarnos en la enfermedad, sino para que por favor usted implique. Si le estoy mostrando el asunto negativo, usted haga esa tarea en esta tarde. Implique entonces, si eso es lo malo, si eso es sufrir pecaminosamente, ¿cómo entonces debería yo estar sufriendo? Es el ejercicio que usted va a estar haciendo. Es decir, por un principio negativo que yo le estoy dando, usted debería levantar cuál es el principio positivo de entonces cómo estar sufriendo. ¿Está preparado? Muy bien. Le he enseñado. Un dolor se vuelve pecaminoso cuando nos lleva a despreciar las demás misericordias que hemos recibido, angustiándonos solo por lo que hemos perdido. Entonces, al reconocer cuál es el pecado, ¿cuál es el principio opuesto? A ver, que usted debería, ¿qué? Aviéntese. Mire el pecado. Cuando el dolor nos lleva a despreciar las demás misericordias que hemos recibido. Entonces, ¿cuál será el principio positivo? Hermano, que cuando sufra, no se le olvide que le quedaron de pie más misericordias de las que le fue quitada. Nunca olvide eso. Nunca olvide que el único que bebió la hiel solo fue Cristo. Usted nunca, Dios nunca hace eso. Mire, hermanos, aunque Job perdió todo, Dios le dejó a la esposa. Para fortalecer su paciencia. ¿Vio? Así que aunque la esposa lo trató duro, piensa en el resultado. Paciente. ¿Ve? Así que el Señor nunca lo deja desamparado. Luego vimos, un dolor se vuelve pecaminoso cuando inunda de tal manera nuestro corazón que no nos importa en absoluto el dolor de los demás, ni siquiera de la iglesia de Jesucristo. Entonces, si eso es el pecado, ¿cuál debería ser nuestra manera de sufrir? Pues hermanos, que al sufrir, usted nunca olvide que hay otros sufriendo con usted y sobre todo la iglesia de Jesucristo. Nunca olvide, para que no se vuelva insensible y encerrado en su pecado. Ahora, prosiguiendo en nuestro tema, vemos un tercer punto. Nuestras penas se vuelven pecaminosas cuando nos desvían o distraen de nuestros deberes. Usted sabe que está sufriendo de manera pecaminosa cuando ese dolor o esa angustia o esa pena le desvía de sus deberes o lo distraen de sus deberes. Estamos pensando principalmente de los deberes para con Dios, aunque el dolor puede hacernos desviar aún de los deberes de las cosas de esta vida. Pero no es mi punto principal, aunque téngalo ahí en mente. Lo que más deseo resaltar es cómo un dolor puede llegar a distraernos o desviarnos del cumplimiento de nuestros deberes. Nuestras penas se vuelven exageradas y desproporcionadas cuando nuestra relación con Dios se ve detenida o interrumpida, o cuando el cumplimiento de
la voluntad de Dios se ve interrumpida o nos distraemos. Se nos olvida que tenemos una relación con Dios y se nos olvida que tenemos todavía mandamientos que obedecer. Y todo eso es opacado por el dolor y el sufrimiento que estamos sufriendo. Y en verdad, hermanos, llega el momento cuando las aflicciones se sitúan como verdaderos distractores de nuestra vida o desanimadores de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, corazón y mente que tenemos, las hemos invertido en sufrir. En verdad, hermanos, nosotros somos seres humanos con fuerzas finitas. ¿Usted sabe que tiene fuerzas finitas? Porque en unas horas va a dormir. Unos han adelantado, ¿verdad? ¿Pero por qué dormir ahorita? Porque usted no tiene fuerzas finitas. Tiene que recargar. ¿Sabe, hermanos, que nosotros tenemos fuerzas finitas, mente limitada y afectos restringidos? Hoy día se nos ha hecho conscientes de algo que se llama fatiga emocional. No sé si yo usaría esa palabra, pero es verdad. Usted le da sus afectos a algo, por ejemplo, a un dolor, y usted se desgasta emocionalmente, se desgasta. Y como somos finitos, si su mente está centrada en el dolor, si sus afectos están centrados en el dolor, si su capacidad mental, que es finita, se la da toda al dolor, hermanos, le estamos quitando mente, fuerzas y afectos a otras cosas sí o sí. Porque nosotros no podemos tener todo. No podemos. ¿Usted ha ido alguna vez al gimnasio? Muy bien, si ha ido al gimnasio, generalmente, y le da sus fuerzas a eso, luego, hermano, vaya a querer alzar otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le es fácil? ¿O por qué a veces usted se rinde? Que le ha dado toda su energía a esto, pues ¿qué quiere? No somos infinitos en fuerza. Si se la damos a una cosa, no se la damos a otra. Por eso, hermanos, no es bueno poner en el centro el dolor, dejarnos gobernar por el dolor, porque el dolor es capaz de sustraernos toda la fuerza mental, todo lo que estamos pensando. ¿Sí le ha pasado, hermano, que solo piensa en eso? Que solo siente por eso, que solo mira por eso, que sus afectos, su mente, su fuerza, todo está centrado en el dolor. Por eso, hermanos, el Señor nos guía a darle a cada cosa su lugar y a cada cosa su tiempo y a cada cosa su intensidad. Lo único que le debemos dar toda nuestra fuerza es a qué, según la Biblia, y amarás al Señor tu Dios. De ahí para abajo, hermano, no le dé toda su fuerza a otra cosa. Porque si se la da toda su fuerza a otra cosa, se la va a quitar a Dios, punto, porque no somos infinitos en fuerza. Claro, hermanos, buscando la ayuda del Señor, podemos hacer una cosa, sufrir sin dejar de hacer la otra, servir al Señor y obedecer sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, debemos darle al dolor en una aflicción? ¿Cuándo ya usted debe decir, ya está bueno sufrir, ya no más? ¿Qué tanta intensidad o con qué tanta intensidad deberíamos sufrir? Cuando usted dice como que, ya le estoy dando mucha fuerza, mucha intensidad a este dolor, ya un momento. Note que, le coloco el punto más fuerte, el peor sufrimiento, que es la muerte. Note que aun cuando hablamos de la muerte, Dios mismo estableció días de luto, y así nos enseñó que hay días de luto, pero al establecer días de luto nos dijo que solo eran unos días de luto. ¿Ya me hago entender? Cuando Él estableció días de luto, nos dijo, hay espacio para el luto. Pero cuando estableció días, ¿qué nos dijo? No todo es luto. En Génesis 54 dice, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón.
y pasados los días de su luto. O sea que hay días de luto, pero hermanos, pasados los días de su luto, nos dice que los días de luto deben pasar, que usted no le puede seguir dando su mente, su corazón, sus afectos a un dolor. Supérelo, como dice, supérelo en la gracia del Señor. ¿Me hago entender? Porque nuestras fuerzas, ¿qué hacemos? Luto, el luto, el luto, el luto, el luto, el luto. Y nos encanta, ¿verdad?, echarnos cuchillo al alma. Los días de luto deben pasar, el duelo es comprensible, Dios también lo comprende, el duelo que cada uno hace por su dolor, no importa, se le perdió el celular o se murió su padre, cada uno hace su duelo, su luto por lo que perdió, pero los días de luto deben pasar, hermanos. No que se supere completamente el dolor, no, pero sí la mayor intensidad de este que nos lleva al luto. En Deuteronomio 34:8 dice, cuando murió Moisés, le estoy colocando el ejemplo más exagerado. ¿Para qué? Para que de ahí hacia atrás usted diga, pues si con el peor dolor el luto debe pasar, pues de ahí hacia atrás todo pasa con más facilidad. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Ni siquiera perder un hombre de Dios como Moisés debía ser una cuestión de luto perpetuo. El pueblo que amaba a ese hombre y lo respetó, lo pudo llorar, lo debía llorar, pero hermanos, pasan los días de luto y aunque el dolor quede, se debe seguir adelante, hermanos, porque así son las cosas en el mundo de Dios. Se cumplieron los días de lloro y luto. Es como que Dios dice, sí, llore y haga luto, haga duelo. Pero también hay días donde eso debe pasar con la ayuda del Señor. Si todo se vuelve luto, si el luto es desproporcionado, sí o sí se desatenderán otras cosas. Y lo que más deseamos señalar es que desatenderemos nuestra comunión con Dios y nuestros deberes religiosos. Hermanos, el ojo que siempre llora no va a tener fuerzas para orar. El corazón que siempre se lamenta no tendrá fuerzas para adorar al Señor. Eso es cierto. No que la desatención a las cosas de esta vida sea poco, pero a veces nos desquitamos con los asuntos de la fe y nuestra alma es la damnificada y nuestra relación con Dios se quiebra. Mire este ejemplo. Dios, por ejemplo, estableció por ley días en el año para afligir el alma delante de Dios. ¿Está bien afligir nuestra alma delante de Dios? Por supuesto. Pero también Dios estableció fiestas solemnes. ¿Para qué? Hermano, para que no todo fuera luto y para que no todo fuera fiesta. ¿Ya? Porque hay un tiempo para cada cosa. Por eso a veces me molesta llegar a una fiesta y estamos de luto. Y estamos en el luto y estamos contando chistes. Momento. ¿Lo invitaron a algo? ¿Sí? ¿Invitaron una piñata? Pues mejor que ponga el gorrito y empiece a... Eso es lo que hay. ¿Invita a un velorio? Mire, nada de tenis, nada de jeans rotos, mire. Cambie, mude su rostro. Entonces Dios nos enseñó, Levítico 16, 29 y 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Qué era el día de la expiación? Un día de afligir el alma. Pero el Señor dijo, un día y un mes específico. ¿Para qué? Para que todo no se convierta en esto.
Hay muchas cosas que influyen en nuestro temperamento. Hay temperamentos que Dios nos dio aquí, un carácter a veces alegre. Los hermanos tienen carácter alegre. Hay otros caracteres que son introvertidos y ellos van a tener que luchar mucho, ¿sabe? Para que la vida no se les convierta en un luto constante, en que está afligiendo el alma, y en que está recordando mis pecados, en que está arrepintiendo, y en que está, y siempre es eso. Su Dios ya murió. Su Cristo está en la tumba todavía. Su Espíritu Santo no ha venido. Me parece que usted no tiene nada por qué hacer acción de gracias y reír en esta vida. No le digo reír con los labios, no se fije, yo soy una persona que me río así. ¿Ya? Es que no se fíe en los labios. Lo más duro, el corazón. El corazón. Mantenerlo gozoso. ¿Entiende? Gozoso. Era un día de aflicción. Dios no dice, me haréis un año la expiación. Un año de dolor, de afligir el alma. Eran meses. El dolor tiene su lugar. Eclesiastés 3:4 nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar. ¿Sabe qué es endechar? La endecha era un lamento gritando. Gritar lamentándose. ¡Ah! ¡Ah! Eso es una endecha. ¿Sabe que en el tiempo bíblico usted puede contratar gente que endechara en su funeral? Todavía hay culturas aquí en Colombia, ¿verdad? Por allá por La Guajira, en la costa. Las plañideras. De pronto el hombre y la mujer eran muy malos, nadie los llora, entonces te contrata, te paga. Y hay gente que le llora en el funeral. Bueno, la endecha es un lamento, ¿verdad? Hay tiempo de endechar y mire lo opuesto. ¿Y hay tiempo de qué? De bailar. ¿Ya? Para que usted entienda, hay tiempo para cada cosa. Pasados los días de luto, de lloro, de endecha, hermanos, sigamos adelante con lo que Dios nos ha encomendado. Sí, hermanos. Aunque Dios se compadece y es compasivo con el dolor de sus hijos, también espera que aprendamos a regular nuestros afectos y que en ningún dolor vengamos a desplazarle del primer lugar en nuestras almas. Ya que Él es nuestro mayor don, debemos seguirlo honrando en todo tiempo. Muchas almas afligidas han tenido que lamentar haber quitado a Cristo del lugar de atención en su vida y haber puesto allí su dolor. Quitamos a Cristo, ponemos allí el dolor. Cristianos pierden esa comunión amorosa con Dios al desplazar a Cristo para poner indefinidamente su dolor en ese lugar. Precisamente en esos tiempos, cuando nuestra vida debería estar con Cristo en Dios, nuestra vida está con el dolor en nosotros, sumidos completamente en este. Aun si el dolor fuera grande y comprensible, y aun siendo alguna angustia legítima, porque no toda angustia es legítima, y aun siendo alguna angustia legítima, recuerde, hermano, que todavía somos hijos de Dios. Nunca se le olvide que aún en su dolor todavía es hijo de Dios, que en su dolor todavía necesita un Salvador, aún en su dolor tenemos deberes delante del Señor que tanto nos ha amado. ¿No deberíamos aún en el dolor más bien pensar cosas como estas? Que tampoco amamos a Dios. ¿Nota aún en su angustia qué tan infieles le podemos ser a Cristo? ¿No le pesa aún en su angustia aquellos pecados de omisión? Pues espero que su mente esté pensando mucho en eso y no centrado en el dolor, en el dolor, en el dolor. Hay muchas cosas más, como su relación con el Señor. Piense en la madre que da a luz a un hijo hermoso y sano, pero al mismo tiempo su mascota enferma y se debilita. Ella llora y se aflige por su mascota enferma y cae en depresión profunda al ver que su mascota está muriendo. Por ese motivo,
deja de alimentar y cuidar a su hijo sano, deja de cumplir sus deberes para con él. ¿Qué le llamaría usted a eso? No, la palabra fea no me la diga. La que se puede decir aquí. Insensatez, necedad. Venga, ha dado a luz un hijo bello y hermoso y sano, y está deprimida por su mascota y ya no quiere alimentar a su hijo, ni se levanta a cambiarlo porque está endechando a su mascota. Esta mujer está descuidando un don mayor, que es el hijo, por llorar un don menor, que es su mascota. Ahora, ¿no es insensato descuidar la gracia, que es el don mayor, cuando perdemos una bendición temporal, que es el don menor? ¿No estaríamos haciendo lo mismo? Despreciar el don mayor, que es la gracia de Dios en nuestra vida, por perder una bendición temporal. Si el dolor llega a borrar de su vida ese sentido de deuda, de amor, ese sentido de dependencia del Salvador, ese sentido de sus deberes para con Dios, usted está sufriendo de forma pecaminosa. ¿Acaso apartarle de él era el designio de Dios al traerle o permitir la aflicción en su vida? ¿Será que Dios dijo, voy a traerle esto para que él se aparte de mí? Era lo contrario, hermano. Al traerle eso o permitir eso en su vida, era para atraerlo a él, no para que usted se fuera de él. ¿Esa aflicción es suficiente para hacerlo a usted un extraño para con Dios? ¿Es acaso el camino para el consuelo abstenerse de orar, dejar de meditar en su palabra, dejar de congregarse o darle la espalda a Dios? Es precisamente al revés. Esa es la mejor manera de caer en más ansiedad, depresión y dolor. Una aflicción está fuera de lugar cuando por ella descuidamos los deberes y privilegios de la gracia, cuando por ese dolor arruinamos todos nuestros consuelos y nuestras esperanzas, volviéndonos distraídos en la oración y en la meditación, de modo que no hallamos alivio ni consuelo en nada espiritual. Y cuando usted llega a ese punto, ¿qué lo sostendrá? Si ya usted no halla alivio y consuelo en las cosas del espíritu, mi pregunta es, ¿qué esperanza tiene usted en ese momento? Ninguna, hermano. Apriete duro, porque nada más le queda. Nada más le queda. ¿Acaso su amor a Dios expiró cuando una misericordia le fue quitada? ¿Acaso renunció a sus obligaciones para con Dios porque Él suspendió una de sus gracias para con usted? ¿Acaso ese era el contrato cuando usted se hizo siervo de Cristo? Usted dijo, mientras me des lo que quiero, te seguiré, seré fiel y estaré gozoso. Quítame una de tus misericordias y verás que te abandono con amargura, porque lo que me mantiene junto a ti son tus misericordias, no tú mismo. ¿Así fue? ¿Que usted hizo profesión de fe? Pues su profesión de fe es servil, es miserable. Ni siquiera usted se casó con ese contrato. Usted no le dijo a su cónyuge, mientras me des lo que quiero, te seré fiel. Niégame algo y me iré con otro. Mucho menos con Dios. ¿Así son los discípulos del Señor? No, hermanos. ¿Sabe cómo dice un discípulo del Señor? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si no me importan tus dones menores, me importa el don mayor. Quítame la vida, ese es un don menor. ¿Qué es lo mayor? Tú eres. Eso está en Job 13:15. Si esto retrata su vida, usted debe corregir su rumbo. Aférrese al favor divino para hallar consuelo en la aflicción, no sea que usted entristezca al Espíritu Santo y cuando pase la aflicción,
Cuando usted ya se canse de llorar, cuando usted ya no halle más lágrimas, ha escurrido su alma de toda lágrima y quiera buscar al Señor, usted halle que el Señor se ha ido con sus consuelos y favores y su dolor postrero sea mayor que el primero. Usted dice, usted no le puede hablar así a un hijo de Dios, porque se supone que el Señor no nos abandona. Sí, no nos abandona en un sentido, pero en un sentido experimental y en el sentido de la comunión con Dios, le voy a comprobar bíblicamente cómo obra Dios en sus hijos. ¿Qué le quiero comprobar? Que si usted contrista al Espíritu y se niega a ser consolado con su consuelo, Él se va y lo priva de sus consuelos. Y su estado viene a ser peor que el dolor primero. La metáfora, y le voy a sacar este argumento donde menos lo piensa, de Cantares. Cantares es una metáfora, ¿saben? Se usa la relación del esposo y la esposa ideal. ¿Me hago entender? De lo que es ideal. El amor de Salomón por una de sus esposas, de su esposa, de alguna. Pero se va a usar ese amor que era ejemplar y a través de esto el Señor nos comunica cómo es el trato de Él con su pueblo. En Cantares 5, 6 al 8. Dice la palabra del Señor previo a esto que el esposo estuvo tocando la puerta. Estuvo tocando la puerta. Y la esposa se hizo la... Ay, no, es que... Ay, no, me bañé y no quiero, no sé qué. Hasta el esposo metió la mano por la ventana tratando de abrir, no pudo. Y aquí usted cae en este relato allí. Es una metáfora, recuerde. Abrí yo a mi amado, dice ahora ella, que ella que representa a la iglesia. Abrí yo a mi amado que estuvo golpeando, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, los guardas que estaban protegiendo la vida del rey. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Usted no quiere eso, nunca, para su alma. El Señor que ha sido bueno en visitarlo a través de la aflicción. El Señor que ha extendido sus brazos para consolarlo, animarlo, que le ha ofrecido todos los medios de gracia y usted ha estado en la cama del dolor y no ha querido dejarse consolar de Dios. Entonces, hermanos, Él se va. Y usted va a ir detrás de Él y no lo hallará. Y sufrirá con las mismas cosas que Dios puso para protegerlo, como son los guardas de la ciudad, las va a usar para lastimarlo a usted. Para que usted pase todos sus días diciendo, si alguno ha hallado al que ama mi alma, que le hagan saber que le necesito. Y no tendrá nuevamente a Cristo hasta que haya llorado lo suficiente. Usted no quiere como cristiano perder el calor celestial, el vigor espiritual de sus afectos. Es sin duda una pérdida mucho más considerable que perder cualquier misericordia. Esté dispuesto a cualquier cosa, menos a dejar al esposo afuera. Nunca lo haga, nunca lo haga. Yo se le estoy rebajando, hermano. John Flavel, que escribió esto, él entiende que para muchos Cristo no se ha de dejar encontrar sino hasta el cielo. Fue la única forma de mantenerlo anhelándolo a Él. ¿Me hago entender? Porque Él sabe
que usted no lo ama a Él. Quizás ame más su recuerdo, y si así lo va a llevar al cielo, pues lo va a llevar al cielo suspirando. Usted no quiere eso. Usted no quiere eso. Nunca deje esperando al esposo afuera. Si hoy está sufriendo, la palabra de Dios está siendo predicada, déjese consolar por el Señor. Reciba su calor, porque para acercarlo a Él fue que le ha dado todas estas cosas. Sin Él los mismos problemas lo van a golpear. Ahora debe ir y buscarle y hasta hallarle, si en verdad es lo que más le interesa. Cuarto, próximo asunto. Nuestras penas son excesivas y pecaminosas cuando descuidamos nuestras vidas por ellas. Nuestras penas o nuestro dolor son excesivas y pecaminosas cuando sobrecargan y oprimen de tal manera nuestros cuerpos que ponen en peligro nuestras vidas o nos llegan a incapacitar y a ser inadecuados para servir a Dios. Usted sabe que está manejando muy mal su sufrimiento si el dolor sobrecarga su vida, sobrecarga tanto su cuerpo que ya usted se inutiliza para Dios. Ya usted se hace inadecuado para el servicio a Dios. Y en esto, según a los Corintios 7:10, nos dice lo que produce la tristeza que es según Dios. Mientras que la tristeza según Dios produce solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación, la tristeza mundana produce muerte. La tristeza según Dios lo levanta a usted. Sí, lo hace sufrir, pero lo levanta. La tristeza según la carne produce muerte. Esto es otra forma de decir que la tristeza según la carne lo acaba a usted, desde su alma hasta su cuerpo. La tristeza a la manera de los hombres mundanos, la tristeza meramente carnal y natural, que no se alivia con ningún razonamiento y consideración espiritual. Una persona no solo que sufre, sino que ha decidido sufrir, ¿sí entiende? Que ha dicho, no importa lo que usted me diga, no importa el consuelo que usted me traiga, no importa el versículo, la predicación que usted me dé, no importa el libro que me recomiende, he optado por sufrir. Esa es la tristeza según el mundo, según la carne. Un dolor experimentado de forma exagerada, que se lidia solo con las fuerzas de su carne, caen tan duro sobre la vida que oprime hasta el cuerpo. Muchas personas que han sucumbido al dolor también se hunden físicamente bajo la misma angustia. Un dolor sin la gracia, una aflicción llevada carnalmente, una pena sin esperanza en la fe, puede llegar a arrojar también al cuerpo a enfermedades que nunca se quitan o se curan mientras su alma está envuelta en ese cuerpo. O sea que ¿cuándo será liberado? Cuando ya su alma no esté en ese cuerpo. Proverbios 12:25 enseña, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Qué abate? La congoja no solo abate el corazón, ahí es donde está el dolor, pero abate a todo el hombre. El cuerpo más robusto se encorvaría bajo una presión del corazón que no se sabe manejar.
En el Salmo 102, 2 al 5, se muestra un ejemplo de cómo la aflicción puede postrar el cuerpo. No escondas de mí tu rostro el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Y es cuando el que sufre empieza a transportar el dolor sufrido pecaminosamente a su cuerpo, negándose aún a las cosas legítimas con tal de infligirse él mismo más dolor que el que está sufriendo. De forma insensata, de forma necia. En este caso, a la aflicción inicial, cualquiera que sea, se le va a sumar el debilitamiento del cuerpo y las complicaciones que a todo nivel le puede llegar a usted cuando su alma y su cuerpo descuidado empiezan a sufrir. O sea que usted ya tenía un problema. Ahora, como ese peso que no ha sabido manejar se lo está transportando a su cuerpo, no va a tener dos problemas, porque cuando el cuerpo se complica a niveles que usted ya no puede controlar. Cuántas úlceras suyas son un testimonio de su falta de fe en el Señor. Cuánto insomnio hay aquí, producto de la incredulidad. Cuántos corazones con soplos hay aquí, no como triunfo de la fe, sino por pasar encima de la fe. Tome lo que quiera. Y su enfermedad es un testimonio constante de cómo usted ha desafiado la bondad y el consuelo divino. No todos, hermanos, porque no todos los que tienen presión alta les da por desconfianza. Pero cuántas cosas en su organismo son producto de que usted tiene tristeza según la carne. Algunas personas se laceran o se autoinfligen males como un reclamo hacia su sufrimiento, como una expiación secreta de sus propios pecados. Ellos consideran que añadir dolor al dolor les confiere un tipo de humildad o madurez o sabiduría en la aflicción. Personas que sufren solo piensan en el mal, en el dolor, en la aflicción. Su contextura mental, su contextura espiritual, su contextura física se debilita. Aquí está John Flavel sin aguarlo. Él dice, ¿qué hacemos al reflexionar y reflexionar sobre nuestros problemas, sino afilar el cuchillo para que pueda cortar más profundo y más rápido? De todas las criaturas que Dios ha creado, excepto los demonios, el hombre es el más capaz y apto para ser su propio atormentador. Eso es de los demonios. Usted mismo, lacerarse usted mismo, a pesar o añadiendo al dolor inicial. Es que la lógica dice que si usted está enfermo, usted busca herramientas ¿para qué? Para poder salir. Pero cuando usted está sufriendo, busca herramientas para hacerse daño. ¿Se ha visto a una persona despechada? No es de Cristo, pero está despechado. Entonces él ya tiene el sufrimiento del despecho. ¿Y qué hace? Muy bien. Entonces se va por allá y busca la música, no la música que le levanta el ánimo, sino la que lo deprime. Hermano, se ve mal allá, ¿no? Y en el cristiano se le ve bonito, ¿verdad? Usted mismo lacerar su alma y transportarle eso ahora a su cuerpo.
cuán despiadadamente cargamos nuestros cuerpos en tiempos de aflicción. De hecho, hermanos, cuando uno se aflige hasta en el cuerpo, claro, pero hay una medida, como hemos venido enseñando. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted malgasta sus fuerzas con el dolor? ¿Por qué? Porque por más que usted se atormente, ¿así soluciona el problema? Piénselo. Lógicamente, le voy a hablar como hombre. ¿Tiene usted un problema? ¿Qué le digo yo? Estoy enfermo, tengo un problema. Entonces, entre más se angustia, el dolor de la enfermedad retrocede, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que no? ¿A quién le ha pasado? A nadie. Entonces, mire, usted malgasta sus fuerzas porque si por sufrir se alentara, entonces te diría, pues al menos así me aliento. Ni se alienta, se enferma más. Muchos cristianos en tiempos de sufrimiento se niegan al alivio y al refresco necesario. Dios es mejor que eso, ¿sabe? Cuando su siervo Elías estaba deprimido, sufriendo, ¿recuerda ese episodio? Acaba de hacer una gran proeza, pero una mujer no se arrodilló a 400 hombres. Y una mujer le dijo, mañana lo mato, y salió a correr. Y se deprimió. ¿Se acuerda? Los santos con pies de barro. Piense lo que hizo el Señor con su siervo Elías. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Conoce la historia? Ese hombre se sentó abajo de un enebro y dijo, Señor, es mejor la muerte que la vida. No soy. Este tipo estaba deprimido. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, allí hay algo para que beba y coma. Dice, un momento. El Señor, en vez de darle tremenda profecía, ¿qué le dijo? Venga, hijo mío, coma, descanse. Dice la Biblia que él durmió ahora. Pero somos más sabios que Dios, ¿verdad? Usted sería el Elías que dice, no, cristianos por su dolor se niegan a comer. Oh, hermanos, es increíble. Cristianos en su dolor se niegan a comer, se niegan a dormir, se niegan a tomar su medicina, se niegan a tomar un descanso legítimo, casi que matándose poco a poco. Usted al lado de Dios es un demonio, ¿no cree? Perdóneme que le hable así, porque Dios tiene misericordia de su propio cuerpo cuando usted sufre. Cuando usted sufre, Él tiene compasión de su cuerpo. Ni siquiera usted mismo, que es el afectado, lo tiene. Ellos en su pecado deben llevar la carga. No, el Señor dice, entrégueme la carga. No, yo la debo llevar. Debo sufrir como el miserable que soy. En eso estamos de acuerdo, pero no en llevar su carga. Ellos no se permitirán el consuelo de una promesa, el aliento de una esperanza. Se sienten plenos si pueden comer el pan de la aflicción y beber las lágrimas, pero no se permiten ningún pan agradable ni un sueño tranquilo. A ellos les parece que es falto de espiritualidad. No sufrir tanto. Ahorre fuerzas, hermano, porque a veces Dios manda cosas donde el sufrimiento es completo y no le va a dejar poner su cabeza tranquilo en la almohada, pero mientras pueda, hágalo. El Señor es misericordioso. Estos mismos hombres se compadecerían de un caballo hundiéndose bajo una pesada carga. Estos mismos que hacen eso no se compadecen ni alivian sus propios cuerpos. Dice el autor, las almas de algunos hombres han causado heridas tan profundas a sus cuerpos que nunca más podrán disfrutar de días fáciles o cómodos mientras su alma habite en su cuerpo. Ahora, esto es muy pecaminoso y desagradable ante Dios,
porque si Él tiene un cuidado tan tierno por nuestros cuerpos, que no quiere que seamos tragados por un dolor excesivo, aun si ese dolor viene del pecado, ¿lo puede creer? Dios ni siquiera quiere que el dolor que experimentamos por el pecado nos consuma. ¿Qué misericordia es esa? Porque si hay un dolor que nos debería consumir, ¿cuál es? El del pecado. Y Dios ni siquiera quiere que el dolor que usted experimenta por el pecado lo consuma. Compruébeme eso por la Biblia. Muy bien, 2 Corintios 2:7. Así que, al contrario, dice el apóstol a los Corintios, más bien debéis perdonar y consolar al que antes os ofendió, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Sabe? Este hombre estaba experimentando su pecado. Y el dolor que estaba experimentando era de su pecado. ¿Y sabe qué le dice Dios? Abrácenlo para que no se consuma de su propia tristeza. Si eso Dios hace con el dolor de nuestro pecado, Dios no desea que nos consumamos de tristeza por algo temporal. Hermano, ¿acaso usted no puede emplear su fuerza para algo más provechoso? ¿Tiene fuerza todavía? Entonces no la emplee para echarse el látigo en la espalda. Empléela para otras cosas de mayor utilidad. Hermano, ¿qué así hace? ¿Así considera usted el don de la vida, de la salud y de la utilidad? La madre que se automutila, estoy hablando metafóricamente, la madre que se automutila en un dolor, automutila sus fuerzas por un dolor, ¿acaso no tiene compasión de su marido, de sus demás hijos, de sus hermanos en la fe, de su familia extendida? ¿Acaso, señora, no entiende que cualquier utilidad que usted pueda tener la pisotea irresponsablemente escudándose en su pena? El hombre que se autolacera y por ello pierde su vigor y está hoy débil porque el dolor lo ha consumido y está débil y raquítico, ¿no ha sido falto de misericordia para con su esposa, hijos e iglesia? ¿Dónde está su misericordia? No tiene que ver con usted tampoco solo, tiene que ver con alrededor suyo. Abra los ojos. ¿No se vuelve un deudor de sus responsabilidades? ¿O solo porque usted se quitó la mano no tiene necesidad de escribir? Se quita la mano. ¿Y qué hacemos? Si usted era el que debía escribir, puede llegar el momento que usted desee fervientemente volver a tener esa salud y esa fuerza para gastarlas por Dios, que ahora derrocha con necedad en sus problemas sin ningún propósito. Sepa que siempre que una persona desecha su mayordomía, está en peligro que Dios se la quite y se la dé a otro. Quizás Dios en su misericordia les conceda a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, lo que usted no quiso darles. Piense esto. Es una esposa depresiva. Entonces cuando se viene al piso, no atiende a su esposo, se autolacera, anda llorando, anda deprimida. Por eso no sirve a su esposo, por eso no sirve a sus hijos, por eso no sirve a la iglesia. ¿Sabe? Si Dios tuviera misericordia de su esposo, querida señora, la quita usted en medio y le pone a alguien que le muestre misericordia a su esposo, ¿no es que él es hijo de Dios? Y lo hará, si es necesario, hermanos. Quizás Dios en su misericordia le conceda a los suyos por otros medios lo que usted se rehusó darles, por andar encerrado en sus cosas, inutilizándose físicamente. Piensa en el esposo, no, me dejó consumir, ahora tengo esa gastritis que no. ¿Sabe qué, hermano? Muy bien. Mañana que quizá el Señor levante un hermano en la fe, que tenga misericordia de su familia, misericordia que usted mismo no tuvo, y esa persona le dé una buena vida a su familia.
Y usted no puede decir, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Usted mismo no tuvo misericordia? Usted debe considerarse como parte de los planes de Dios, hermano. Usted hace parte de los planes de Dios. Usted debe considerarse a sí mismo así. Y a menos que Dios mismo lo quite, no se quite usted mismo. Si Dios le quita una mano, que sea Dios, pero no se la quite usted mismo. Suponga esto, hermano, si Dios los ama a ustedes, yo creo que lo hace. Y los ama mucho, que yo creo que lo hace. Pero su pastor entonces está preocupado por los problemas de la iglesia. Entonces no duerme. Pues no come. Entonces se la pasa enfermo. Entonces el domingo dice, hermanos, qué pena, estoy con un ataque de ansiedad. Entonces, qué pena, no voy a venir a predicarles. Y entonces hay otro problema, entonces me intranquilizo, no duermo, no respiro bien, me ahogo. Voy a leer la Biblia y las lágrimas no me dejan, y voy a hacer un sermón y los problemas. Y el pastor Castañeda me dice, pero sí, hay gente portándose mal en la iglesia, pero mire que los demás hermanos son medio buenos. Entonces uno dice, sí, no quiero, me deprimo. Entonces, ¿qué pasa con el pastor? Le da una enfermedad, una gastritis bien agresiva, no sé, está en el hospital, entonces no predica el otro domingo y no predica el otro domingo. Si Dios los ama a ustedes, ¿sabe qué va a hacer? Les va a dar un corazón, un pastor que tenga corazón y entrañas y estómago para pastorearles. Si Dios los ama a ustedes. ¿Sí o no? ¿Y dónde fallé yo, hermanos? En no considerarme como parte del plan de Dios para su vida. En un sentido debemos aprender lo que Ezequías hizo cuando Dios le dijo que iba a morir. En Isaías 38, 17 al 19, Isaías dice algo bien interesante. Isaías narrando ese episodio de lo que Ezequías dijo. Note, aprendamos de esto, hermano. Estas cosas están escritas para amonestarnos, para hacernos ejemplo. Así que Ezequías, recordando cuando Isaías le dijo se va a morir y él se volteó contra la pared y lloró al Señor, él nos recuerda qué oró él. Y entre las cosas que oró dijo, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Escuche, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Entendió el punto? Él dice, hoy sé que la única utilidad que yo tengo la tendré estando vivo. La única utilidad la tendré estando vivo. Aún si mis hijos van a tener un bien, lo tendrán yo estando vivo. ¿Sí lo leyó? El Padre hará notoria la verdad a sus hijos. Luego que usted se inutilice, su inutilidad no hará nada por los suyos, porque es el que vive el que hace bien, no el que muere. La vida seguirá, y lo que estaba supuesto a hacer usted, Dios lo hará con otro que no desprecie su mayordomía. Piense, usted se inutiliza, usted enferma, usted muere, deja a su hijo pequeño. ¿Hasta dónde estuvo su utilidad? ¿Sabe qué va a ser su recuerdo en su hijo? Muy poco.
a la hora que él crezca y tenga que tomar decisiones, ¿sabe? Usted debe querer estar ahí, al lado de él, diciéndole, hijo mío, piensa esto. Pero si usted se muere, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Usted ahí postrado en una cama, usted ahí como ansioso. ¿Te cree que un hijo le va a pedir consejo a un papá que, ay, hijo, ¿qué me vas a decir? Papá que hablar contigo, ay, ¿qué me vas a decir? Ay, no. ¿Sí? ¿Usted le confiaría algo a un papá así? No, ¿verdad? Se diría tipo llorón. ¿Usted le confiaría algo a una mamá así? Una mamá, madre, quiero confesarte algo. Ay, no, fiebre le da todo, taquicardia, todo le da, todo le da, todo le da. Si usted se inutiliza, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Otro hará lo que usted no hace. El que vive, ese es el que dará alabanza a Dios y el que beneficiará a otro. Ahora, que Dios lo quite a usted porque Él quiso, es otra cosa. ¿Ve? Yo todavía pienso, hermano. Yo he dicho a muchos hermanos, ¿usted quiere cuidar su salud? Tiene que tener un buen motivo para cuidarla. O si no, rápido se descuida. Si su motivo es la chocolatina, el peso, no, hermano. No, hermano. A cierta edad, la chocolatina se fue. Usted tiene una muy buena razón para cuidar su salud, aun cuando sufre. Una muy buena razón, una muy buena razón. No sé usted qué tanto quiere a su esposa o a su esposo. Pero si por mi negligencia mi esposa queda sola, yo me tragaría mi padecimiento, mi agonía, con más dolor que la muerte, ¿sabe? ¿Quién la cuida ahora? ¿Quién la va a pastorear? ¿Quién? ¿Quién le ayudará? ¿Quién la animará? ¿Quién orará por ella? ¿Quién? La única utilidad que tengo para ella es estando vivo. Vivo. No se mate usted mismo bajo un dolor. No sea necio. Fue una muestra de gran sabiduría lo que hizo David. Mientras su hijo agonizaba, ¿qué hizo él? Oró, se humilló, se postró en tierra, lloró, endechó, hizo lo que fuera necesario. Segunda de Samuel 12:20 dice que cuando se le dijo su hijo murió, ¿qué hizo él? Se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió su ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, le pusieron pan y comió. No significa que no hizo luto, significa que ya cambió la perspectiva. ¿Me hago entender? Mientras hubo esperanza, hice lo que debía. Ya no hay esperanza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Piénselo, un rey llorando para siempre un hijo. No, hermanos, él dijo, ya pasó, soy el rey, es mejor que me fortalezca porque Dios me quitó un hijo, pero aquí tengo un pueblo que guiar. Queridos hermanos, no puede ser que un individuo cristiano que sufre venga a descuidar sus deberes, a desviar su atención de la mejor parte que tiene, que olvide momentánea o temporalmente a Dios y sus beneficios, y que venga en una rabieta pecaminosa y en una venganza secreta a sobrecargar y oprimir de tal manera su cuerpo que ponga en peligro su vida y llegue a hacerse inútil e inadecuado para el servicio de Dios. Y no puede ser así porque el cristiano sufre quizás las mismas cosas que el no creyente, pero no las sufre por la misma causa, no las sufre de la misma manera, no solo las sufre, ni las sufre como enemigo de Dios. Esto es, que no las sufre como castigo penal o judicial de Dios,
que puede sufrir con promesas y esperanzas, que cuando sufre, Dios endulza sus sufrimientos con consuelos y sufre como un hijo amado por su Padre. Por eso un cristiano nunca puede sufrir como otro. Si bien el dolor hace que haya una remesón, también es cierto que Dios está con nosotros en nuestra barca y como dice el himno, y no puede hundirse la barca donde Cristo está. Y así la barquilla, donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Que Dios traiga consuelo, hermanos, a nuestras almas.